Si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Voy a tratar de poner pantalla aquí el chat, por si acaso. Si no miro la pantalla es porque tengo otro monitor al lado para poder ir viendo lo que está pasando. Está grabando, sí. ¿Está grabando, no es cierto? Sí, creo que está grabando. Vale. Bueno, les doy la bienvenida a la asignatura de biotecnología molecular. Esta primera unidad vamos a ver lo que es la expresión de proteínas en sistemas procariontes y eucariontes. Y el interés, ¿no es cierto?, es cuál es la necesidad de aislar una proteína o tener una proteína pura, en este caso recombinante, ¿ya? La verdad es principalmente para hacer estudios estructurales, analizar su estructura-función, ¿no es cierto? Lo clásico es tener estructuras tridimensionales, perdón, los cuales ustedes pueden explorar de acuerdo a la herramienta que tengan, un programa de visualización de este tipo de estructura. Hay un montón de alternativas en el mercado, cada una con sus propias bendiciones. Y de esa manera tener la posibilidad de diseñar drogas principalmente. Eso es lo que más o menos se puede englobar. Y en términos de drogas, pueden ser incluso activadores de un proceso catalítico, inhibidores de estos mismos, o qué sé yo. Aquí en la imagen, ¿no es cierto?, se muestra este ensayo. Perdón. Ahí sí, se muestra este ensayo. ¿Alguien sabe lo que corresponde, no? ¿Es de resistencia antibiótica? Sí, y su nombre, ¿Antibiograma? ese es el nombrecito que recibe, antibiograma. ¿Ya? Entonces, esto es unas pruebas, digamos, clásicas, ¿no es cierto?, donde uno postula algún fármaco, algún compuesto, un ligando, que en este caso puede alterar la sobrevivencia de un microorganismo, ¿ya? Pero siendo más detallista, ese fármaco o ligando va a ir a interaccionar con una proteína, ¿no es cierto?, que nosotros candidateamos como blanco de un proceso el cual va a afectar la sobrevivencia, en este caso, de la bacteria, ¿ya? ¿De dónde podemos tener las proteínas? Esa es una información que debemos trabajar previamente. ¿Y qué necesitamos saber para expresar estas proteínas? Es principalmente, ¿no es cierto?, cuál es su origen, animal o vegetal. No olvidarse de los microorganismos incluso, hongos y otros, como vamos a ver más adelante. La solubilidad de esta proteína, ¿ya? Recuerden que hay citológica o integrales de membrana, el tamaño, ¿ya? La toxicidad que pueda tener esta proteína, porque algunos huéspedes pueden verse afectados por la producción de la proteína de interés, y por supuesto la actividad biológica, ¿ya? Si nosotros pudiéramos hacer una distribución del contenido de proteínas en una célula, sería más o menos como lo que se muestra en la fotografía, donde principalmente se concentran en un alto porcentaje en el metabolismo, ¿ya? Luego en estrategias de defensa y luego metabolismo secundario, entre otros. Ya de ahí hay transcripción. Ahí tenemos el gran porcentaje de distribución de proteínas. Entonces, es como para tener en mente cuando uno quiere realizar la producción heteróloga de estas proteínas en términos recombinantes. Pero siempre, antes de hacer eso, nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto?, en mente
que esa información debemos sacarla de algún lado. Si se recuerdan sus clases de biología molecular, primero, ¿no es cierto?, debemos tener el mensajero o el RNA para luego producir un cDNA y luego, mediante PCR, amplificar la secuencia que nosotros deseamos a partir, ¿no es cierto?, de una muestra de tejido de algún individuo o material de experimentación, ¿ya? Y después que se consolida esa información en el plasmidio, obviamente hay que secuenciar y se puede trabajar para generar o traducir esa información a una proteína recombinante. ¿Cuáles son los sistemas de expresión que permiten expresar correctamente estas proteínas? Bueno, los sistemas pueden ser eucariota o procariota. La única diferencia es que el procariota no puede producir ciertos tipos de modificaciones post-traduccionales, ¿ya? Y ese es el gran pero. Depende si el tipo de glicosilaciones o modificaciones complejas, estas no pueden ocurrir acá. Entonces tenemos que pasar a un sistema eucariota, levaduras, células de insectos, que son o cultivos celular eucariontes, para poder realizar este tipo de producción de proteínas recombinantes con ese tipo de modificaciones. Ahora, si ese tipo de modificación no es necesaria para, por ejemplo, los objetivos que ustedes necesitan, podemos bajar al procariota, ¿ya? Si esa árbol glicosilado, por ejemplo, es necesario para una cierta actividad biológica, que yo ahora solamente quiero producir anticuerpos para poder hacer técnicas inmunocitoquímicas o inmunológicas, no me va la glicosilación, ¿ya? No la necesito, puedo bajar al procariota. Pero si quiero determinar la actividad biológica, sí necesito el procariota porque necesito que la proteína presente esa modificación. ¿Cuáles son las modificaciones clásicas? Por ejemplo, formación de uniones de sulfuro, pero eso lo hacen a ambos tipos celulares. Ligaje proteolítico del precursor inactivo, aquí ya pasamos a eucariota. Glicosilaciones, ya que hay de distintos tipos, o alteración de aminoácidos en una proteína como fosforilación, acetilación, adición de grupos sulfato o de ácidos grasos. Bueno, va a depender de la complejidad de ellos que se puede ocupar uno u otro. ¿Cuánto de proteína necesito yo para satisfacer lo que voy a estudiar? ¿Ya? Esas son, insisto, preguntas que uno se tiene que realizar cuando se enfrenta a este tipo de desafíos, ¿ya? Porque dependiendo de lo que queramos hacer, necesitamos ciertos niveles de proteína. Por ejemplo, si nosotros simplemente queremos hacer una caracterización de una proteína, por ejemplo por Western blot o una SSPage, necesitamos entre 0,01 a 0,5 miligramos de proteína. Pregunta: una banda discreta en un gel SDSPage, ¿qué cantidad de proteína hay ahí? Lo escucho. ¿Se fueron? No. ¿No? Ya pues hice una pregunta. En una banda, en un gel, una bandita, ¿qué cantidad de proteína hay ahí? Como para que pensar cuántos geles puedo llegar a hacer con esta cantidad de proteína. Mm, no sé, profe. Creo que están Eh, como en el orden de los microgramos. yo creo que está en el orden de los nanogramos. Bueno, una banda bonita, discreta, de una proteína aislada, debiera representar 1 microgramo. Dependiendo, tenido con azul de coma así. Si la proteína tiene una baja expresión, por ejemplo, y la vemos con nitrato de plata, pudieran ser 50 nanogramos. ¿Ya? Entonces ahí dividan.
pues aquí podemos entonces tener capacidad para hacer unos 100 geles tranquilamente. Y de esa manera caracterizar bien la proteína por peso molecular, ¿no es cierto? Y que el anticuerpo que se está estudiando, por ejemplo, logra reconocer esta proteína. Eso como ejemplo. Otro ejemplo que me gusta mencionar es la inmunización o la generación de un anticuerpo contra la proteína de interés, que es lo que más se utiliza esta estrategia, ¿ya? ¿Para qué quiero yo purificar una proteína o que tener la proteína pura? Para poder generar anticuerpos contra ella y utilizar esa herramienta para técnicas inmunológicas, ya sea Western blot, inmunocitoquímica u otras, ¿ya? Entonces, para hacer estos anticuerpos yo necesito de 0,2 a 1 miligramos por inyección. Es decir, para hacer anticuerpo en un conejo, son 3 inmunizaciones, o sea, son 3 miligramos que se hacen al día 1, al día 15 y al 30. Y cada vez, ¿no es cierto?, hay que ir evaluando el título de ese anticuerpo mediante dot blot, y de esa manera ya el día 30, 45 se puede hacer, ¿no es cierto?, la eutanasia y obtener el suero total del individuo. Otras técnicas no tan drásticas es la producción de anticuerpos en huevo de gallina, donde se inmuniza la gallina y después simplemente se cosechan los huevos y a partir de la yema del huevo ustedes pueden purificar el IgG, perdón, el IgI, que es pariente muy cercano del IgG. Y de esa manera se puede hacer la inmunización. Lo otro que se está haciendo harto hoy día, ¿no es cierto?, y en nuestra universidad es la producción de IgG de llama, que no recuerdo en este rato si es IgG, tiene otro nombre. Y tampoco sé cuánta proteína se necesita para la inmunización. Ahí se las dejo de tarea, ¿ya? Pero son al menos 3 inyecciones cada vez para estimular el sistema inmune. Y bueno, de ahí, la medida que vamos bajando la tabla, se van complejizando los análisis y requiriendo cada vez más proteínas, ¿ya? Y obviamente para usos terapéuticos necesitamos producir kilos y kilos de proteína, así como se está haciendo hoy día con la insulina humana recombinante, ¿ya? Que ahí obtienen grandes cantidades. ¿Cuáles son los sistemas de expresión? Nosotros nos vamos a profundizar en los de microorganismos, pero también de bacterias. También se puede usar levaduras en células animales, ¿ya? Cada uno con distintos niveles de complejidad de regulación génica. Y aquí algunos ejemplos de los productos que se pueden llegar a obtener, ¿ya? Como ya les mencionaba, la insulina recombinante humana, un ejemplo, en bacterias o levaduras. En células animales, un activador tisular del plasmógeno y el factor 8 de coagulación. También se pueden hacer, y esto es lo que está hoy día en discusión igual, tanto los animales transgénicos como plantas transgénicas, donde estos individuos son capaces de expresar proteínas heterólogos, ¿no es cierto?, provenientes de otros organismos, para, por ejemplo, la hormona de crecimiento humano, y en el caso de las plantas, la producción de algunas vitaminas o algunos pigmentos con interés comercial, por dar un valor agregado. Entonces, haciendo un recordatorio de los sistemas de expresión, tenemos los sistemas de expresión in vitro, que estos son un lisado de reticulocitos, que se producen pequeñas cantidades de proteína y va en el sentido de ver un poco sobre el control de expresión de esta proteína, ¿ya? Son ensayos muy pequeños que se hacen en tubos de ensayo y generalmente los niveles de producción son, como insisto, pequeños y se determinan mediante radioactividad. Luego pasamos a niveles o sistemas de expresión en bacterias, que dependiendo de las condiciones pueden producir sobre los niveles de miligramos, 20 miligramos en adelante. Luego en células eucariotas inferiores. Aquí ya por los niveles de costo de producción
y los contenedores se encarece y los niveles de producción no son tan altos como en la anterior. Células de mamíferos, insectos con los mismos problemas anteriores, y obviamente organismos complejos, in vitro, ratones u otros. Aquí los valores ya se encarecen mucho más y los niveles de expresión dependen del individuo nomás. Entonces, para lograr que ya sea las bacterias o los individuos puedan sobreexpresar la proteína que nosotros queremos, tenemos que tener en cuenta este cuadrito. Por un lado, aquí es como la gallina y el huevo, no, todo se relaciona, ¿ya? Por un lado tenemos el vector de expresión, que viene siendo el plasmidio ya modificado, un plasmidio recombinante, donde se ha ingresado el material genético que nosotros necesitamos. Tenemos el huésped, ¿ya? Que va a ser ya sea la bacteria, la levadura, el animal u otro. Y dependiendo de esto tenemos el sistema de transformación genética. ¿Cómo vamos a incorporar este vector al huésped? ¿Ya? Y así, ¿no es cierto?, se construye el sistema de expresión recombinante que nos va a tener por objetivo producir nuestra proteína de interés. ¿Qué es un vector de expresión? Como ya le mencioné, es un plasmidio que debiera sí o sí tener los siguientes elementos: un origen de replicación independiente. Ojo, que aquí pudieran tener dos: un origen de replicación bacteriano y otro eucarionte, que se ha reconocido por las distintas maquinarias de replicación, ¿ya? Luego tenemos un segmento que va a codificar para la resistencia de un antibiótico. Esto nos va a permitir seleccionar aquellos huéspedes que posean esta información, ¿ya? Otro elemento es la región promotora acorde al huésped, ¿ya? Que puede diferenciarse si es para bacterias o para eucarionte. Y obviamente a continuación va a tener el fragmento codificante, ¿ya? No el gen. Aquí esto está malo, pero siempre la dejo para poder acordarme y mencionarlo. Lo que nosotros ingresamos acá es el fragmento codificante, ya es un DNA procesado, porque la verdad viene de un mensajero. A partir del DNA genómico, ¿no es cierto?, se generó el mensajero, y nosotros, mediante técnica de biología molecular, a partir del mensajero ya procesado, obtenemos el cDNA, que es el que finalmente se une al plasmidio y obtenemos esta información recombinante. ¿Qué es un Profe, plasmidio? Dígame. ¿por qué la resistencia antibiótica va la flechita para el otro lado? Buen ojo. La verdad, aquí las flechas pueden ir para el lado que sea. Y la flecha va a indicar simplemente, perdón, el sentido de la lectura de esta información. ¿Qué quiere decir? Que aquí, como es bicatenaria, ¿no es cierto?, tenemos 5' a un lado y 3' al otro, pero aquí en realidad está leyendo, claro, justamente en ese sentido, de 5', 3'. Y acá está leyendo el 5' hasta acá y el 3' hasta acá, está en el sentido contrario. O sea, está leyendo la hebra complementaria. Para el ejemplo de la figura, Sí. Ajá. Pero ¿sí? eso tendría como algún sentido, no sé, una explicación razonable, o solamente porque sí. Es que en la industria, ¿ya? Tú te vas a encontrar con este, no digamos problema, pero con esta, eh, puede ser versatilidad, porque el hecho de ser bicatenario, tenemos, ¿cuántos marcos de lectura? 2, 6. 6, ¿por qué? Se las dejo de tarea. Hay 6 marcos de lectura, porque pueden poner en posición 1, o en posición 2, o en posición 3, por 2. ¿Sí?
¿Qué va a comandar el inicio cuando aparezca la metionina inicial? En el caso de la expresión de alguna proteína. Bueno, en ambos casos son expresiones de proteína. Entonces, por ejemplo, la metionina inicial va a estar aquí, en alguna posición, 1, 2, 3, a partir del, si tomamos este como 1, y en caso de la expresión de nuestra proteína de interés, lo mismo. Va a iniciar por la metionina, pero va a estar en 1, 2, 3, dependiendo del origen eh, del marco de lectura. Por eso son 6. ¿Ya? Profe, ¿Ya? tengo otra duda. En este caso, cuando uno hace un vector de expresión independiente del organismo que vaya, por ejemplo, si es procardiota, ¿llevan la secuencia esta de Shining del grano? ¿O la de la secuencia cosas cuando lo hacen en eucarionte? De nuevo, no te logré entender el... Por ejemplo, cuando yo construí un vector de expresión, ¿Sí? por ejemplo, si en eucariontes, estos llevan en este caso la secuencia conservada, la secuencia COSAC, Sí, sí. o Todo igual, esto, y todos estos eso va en el ORI. en alguna región. Todos estos vectores son comerciales, ¿ya? A no ser que corras con colores propios y tú comienzas a sintetizar tu propio vector de expresión poniéndole las herramientas que tú necesitas para controlar, seleccionar la correcta expresión de tu proteína de interés, ¿ya? Pero, insisto, si tú vas a usar comerciales, debes tener en cuenta lo que tú me acabas de mencionar, que tenga las secuencias señales, las secuencias respectivas, ¿no es cierto? Y los dominios de compatibilidad con el huésped. Y el destino que queramos que nuestra proteína tenga. Incluso aquí uno puede encontrar trabajos entretenidos de formación de quimeras, donde le ponen un segmento de una proteína integral de membrana a una proteína que es citosólica. Entonces, de esa manera, esa proteína citosólica se expresa, pero queda anclada a la membrana. ¿Me entiendo? ¿Se entiende? Ahí se pueden encontrar cosas bien raras, extrañas en bibliografía. Bueno, sigamos. Respecto al plasmidio, si ustedes buscan en los libros una definición tradicional, nos dicen que son vectores o también llamados plásmidos, que son moléculas de DNA cromosomal, circular, doble hebra, que se transcribe de manera independiente del DNA genómico. Generalmente presentadas o se encuentran en bacterias gram negativas como la Escherichia coli, donde además esta la utiliza como una fuente de reproducción sexuada por la formación del pili, y de esa manera pueden transmitir información generalmente relacionada con la resistencia a antibióticos, ¿ya? Eso es lo que pueden encontrar en los libros. Para nosotros, ahora en lo que esto es biotecnología, es una herramienta molecular en la cual nosotros podemos manejar a voluntad la información genética de un organismo cualquiera, aprovechando la simplicidad de un sistema bacteriano para su replicación, ¿ya? Ustedes pueden hacer, ¿no es cierto?, o obtener un fragmento codificante de una proteína X de cualquier tipo de organismo, ¿ya? La capturan, ¿no es cierto?, la consolidan, la ponen en un plasmidio, la subclonan a un vector de expresión, y ahora pueden hacer que la bacteria, ¿no es cierto?, pintarla de colores, que produzca una enzima X, no sé, ¿ya? Por eso es esta definición que la verdad la hice yo, pero tratando de magnificar lo que uno pudiera llegar a hacer con este tipo de estrategia. ¿Qué cosas pueden afectar, ¿no es cierto?, la expresión que son dependientes del vector? El número de copias del vector. Esto igual viene indicado en el manual que viene acompañado con el vector que uno compra, ¿ya? Tiene que ver con el fenómeno de transcripción del vector, qué estrategia utiliza, la fuerza del promotor. Algunos son de fuerte inducción, otros son, perdón, de fuerte, claro, inducción
de la proteína de interés, otros son de inducción, ¿ya? Si no le agregan un sustrato o una sal o algún agente para que gatillar la expresión, ¿ya? Otros son de expresión constitutiva, digamos. También tiene que ver con las fuerzas de unión del sitio de ribosomas, ¿ya? La eficiencia del proceso de traducción y también finalmente la conformación, el correcto plegamiento de la proteína, lo que va a dar cuenta al final de la estabilidad de esta. Ahí que en algunos casos, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, la temperatura a la cual va a hacer la sobreexpresión tiene mucho que ver, ¿ya? Por lo mismo, el número de copias es importante. Como decía el primer punto anterior, el número de copias del vector, esto tiene que ver si se logra incorporar un fuerte número de copias o dentro del mecanismo de herencia o de replicación del plasmidio, hace que aumente en su número, puede traer consecuencias como por ejemplo un mal plegamiento, el agotamiento de los recursos metabólicos, ¿ya? Por lo mismo la limitación del oxígeno en el cultivo, por eso es que estos están en agitación, pero por lo general todo esto se soluciona teniendo el control de la expresión utilizando plasmidos inducibles, ¿ya? Y bueno, aquí dice como conclusión que el efecto es la pérdida del plasmidio también por contraselección de los medios de expresión selectiva, es decir, a pesar de que uno le agregue el antibiótico de selección, se va generando una suerte de resistencia natural y expulsa, ¿ya? Como que la bacteria escupiera el plasmidio. No sé si es un parte del mito, pero así se ha relatado, ¿ya? ¿Cuál sería entonces un promotor ideal para un sistema de expresión recombinante? Bueno, el promotor fuerte, como ya les mencionaba, no siempre es recomendado, por los motivos que mencionábamos anteriormente, pero sí, es un promotor regulado, donde la expresión de una proteína se puede controlar, ¿ya? Hay que tener en cuenta también el número de bacterias en la suspensión. Si una suspensión saturada no conviene hacer la inducción, siempre bueno, yo se lo voy a mostrar después, dentro de la curva de crecimiento, en qué momento es bueno hacer la expresión. En ocasiones, dependiendo de los niveles de proteína o la naturaleza de proteína, esta puede ser tóxica para las bacterias, por lo tanto hay que tener en cuenta ese punto y separar el crecimiento de la expresión del gen heterólogo. Y por otro lado también reducir la expresión basal. Esto tiene que ver generalmente con la fuente de carbono del cultivo, ya que dependiendo de ella puede saltarse pasos, como se lo voy a mostrar más adelante. ¿Cómo se puede ingresar este constructo, ¿no es cierto?, este plasmidio a los huéspedes, ¿ya? Aquí, ojo, por favor, con el lenguaje. Primero tenemos transformación de bacterias y levaduras. También esta incorporación se puede hacer por electroporación. A final de cuentas también es una transformación, pero simplemente cambia la estrategia, ¿ya? En el caso de células eucariontes, la incorporación de este material genético puede ser por transfección transitoria o estable. Ojo, no transiente, la palabra transiente no existe en la RAE, como dijeran en pasapalabra. Por lo tanto, muchas veces algunos profesores que son cuidadosos del lenguaje lo corrigen. Así que yo les pongo de sobreaviso cuando les toque presentar un paper donde células eucariontes se les incorporó un plasmidio, estas fueron transfectadas de manera transitoria, no transiente, ¿ya? O también esta transfección puede ser estable, ¿ya? Y aquí se utilizan polímeros. Aquí lo vamos a ver más adelante, en la siguiente diapo. Y en caso de célula eucariota también se pueden usar agentes virales, y en ese caso se habla de infección,
¿ya? ¿Cómo se hace esto? Bueno, aquí incorporé otra estrategia, que es la micromanipulación, ¿ya? Donde aquí tenemos la pipeta de sujeción, la que sujeta el lobocito, y esta otra es la pipeta de inyección. Esta logra entrar, de hecho aquí se ve, no sé si no logran ver, la punta está dentro de la célula, la cual se incorpora o el material genético o la proteína ya producida, ¿ya? Esa es la, digamos, ventaja de esta estrategia. Y para ello, para poder tener estas imágenes, se utiliza este microscopio, donde en sus partes laterales tenemos los comandos para manejar tanto la pipeta de sujeción como la de inyección. Esto se utiliza harto en, bueno, el grupo de Alejandro Reyes tenían micromanipulador, y en producción animal igual tienen otro. Biobalística. Como su nombre lo dice, prácticamente se le dispara el material genético a las células, generalmente células de pared gruesa, es decir, células vegetales, donde el material nucleico se pone en esta parte de este dispositivo, ¿ya? Que es una suerte de proyectil, o sea, no, vendría siendo la vaina, porque el proyectil son las esferas bañadas, ¿no es cierto?, impregnadas en el ADN, y este dispositivo, ¿no es cierto?, se pone dentro de este cañón, donde por presión aire comprimido, ¿no es cierto?, se empuja este émbolo, digámoslo, y sale disparado a gran velocidad esta parte amarilla, que no sabría cómo llamarla, que dice proyectil aquí, y al final del cañón tenemos unas válvulas de salida de presión y la boquilla. En la boquilla salen disparadas las esferas, las cuales penetran en las células, y de esa manera se incorpora este material genético a las células vegetales. Bueno, también hay otra estrategia utilizando ribosomios, las cuales colonizan las raíces de las plantas, y esas pueden, ¿no es cierto?, ingresar el material genético a las plantas por medio de las raíces. Fusión de liposomas, estas son estrategias, ¿no es cierto?, de transfección. Generalmente aquí se utiliza lipofectamina, PEI o polietilneamina, las cuales producen esta especie de micela o bicapa, que es la cual por carga adhiere el material nucleico, en la cual después se puede fusionar a la pared celular incorporando el material genético dentro de la célula. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. En el método anterior de los proyectiles decía que eran como pelotitas bañadas en ¿Sí? ADN. Esferas Las pelotitas de carboximetil tiene carga positiva, el DNA tiene carga negativa. Ah, ya. ¿Y ¿Sí? qué ocurre No, después con no, el es de ahí. proyectil? O sea, El carboximetil tiene carga negativa. Sí, me corrijo ahí. Debe ser algo como el de ahí que tiene carga positiva. ¿Su pregunta, por favor? ¿qué ocurre después con bueno, el carboximetil que usted dice? ¿Qué hace la célula con él? Bueno, debe ser algo parecido en términos de carga, pero debiera degradarse. Debiera ser biodegradable, o bien no alterar el metabolismo propio de la célula. Ah, ya. Gracias. La lipofectamina, pasamos a la transformación. Estas estrategias de transformación utilizan, por lo general, cationes divalentes, principalmente calcio, ¿ya?, para generar una suerte de poros en la pared celular de la bacteria. Ahora, si me preguntan, yo nunca he visto poros o canales o hoyos, digamos de una manera, en la pared celular. Algunos trabajos postulan que lo que produce son regiones de baja densidad, en la cual son susceptibles de incorporar el material genético, ¿ya? Y esto producto de los metales divalentes. Por otro lado, hay distintas explicaciones. Pueden buscar y van a encontrar varias, ¿ya? Pero una de las más aceptadas, o si la pensamos bien,
mejor explicada, es la que le acabo de mencionar. Y si ustedes buscan protocolos, principalmente usan calcio, pueden usar magnesio, manganeso, en combinación con el calcio, ¿ya? Nosotros en particular en el laboratorio usamos el cloruro de calcio en buffer pipes a pH 7. Frío, porque esas regiones de baja densidad, digamos, se producen en frío. Y se normaliza cuando se calienta la preparación a 40 grados Celsius, 45 grados Celsius. Entonces de esa manera incorpora el plasmidio y después bueno, todas las células transformadas o transfectadas o productos, o se le ha incorporado al material genético, pasan por un proceso de selección, donde aquellas que han incorporado el material genético y contengan el gen de resistencia, sobreviven. La electroporación, como su nombre lo dice, se aplica un campo eléctrico bien elevado, ya no recuerdo las cantidades en este rato, pero son pulsos de microsegundos, en los cuales el paso de corriente produce igual regiones de baja densidad, lo cual incorpora, ¿no es cierto?, el material genético dentro de la bacteria, y después obviamente se siembran en placa con el agente el antibiótico correspondiente y se seleccionan las que estén transformadas o electroporadas. Y finalmente la infección por virus. Aquí, bueno, también hay diferencias dependiendo del agente viral, pero por lo general la partícula vírica, ¿no es cierto?, tiene las propiedades naturales, digamos, de fusión con la membrana celular e incorporación del material genético dentro de la célula. En ocasiones se utilizan cultivos celulares para la preparación y propagación de la partícula vírica y para luego purificar, aislar estas partículas víricas y utilizarlas en experimentos posteriores. Y al igual que los anticuerpos, se hace una suerte de titulación para saber cuál es la cantidad mínima para poder generar que el huésped final exprese la proteína en cantidades suficientes. Como les dije, nosotros nos vamos a concentrar en los sistemas de expresión en bacterias, ¿ya? Y algunas de las características que son volúmenes de trabajo manejables, o sea, hablamos de desde un Falcon de 50 ml con 10 ml de cultivo hasta bioreactores de 10 litros, ¿ya? Eso es manejable. Nosotros en el laboratorio, en enzimología, trabajamos con matrices Erlenmeyer con un volumen total de 4 litros, por ejemplo. Es fácil de autoclavar y todo eso. Y se utilizan cepas modificadas, ¿no es cierto?, de Escherichia coli. Ya no están Escherichia coli, como les voy a mostrar más adelante, tienen apellido y tienen distintas características, ¿ya? Y la gracia es que se utilizan Escherichia coli que son deficientes en proteasas. Y como ya les mencionaba, nosotros trabajamos con un sistema de expresión inducible, en este caso por IPTG. Aquí les presento un vector de expresión, ¿ya? Recordar que desde el mensajero pues se preparó el cDNA, se hizo el PCR y tenemos un producto, un amplicón, que se capturó en un vector de expresión que generalmente es familia del topo o el PMT Easy. Luego de eso, este fragmento codificante se subclona y se pone en esta región negra que es la caja de múltiplo clonamiento del vector de expresión. Profesor, ¿y cómo lo hacen? Bueno, fácil. Si ustedes se dan cuenta aquí en la región de múltiple clonamiento, que esta también lo tiene, ¿ya? Pero por lo general está flanqueado por EcoR1 y algunas otras enzimas. Aquí se destacan las enzimas que están acá, ¿ya? Esas 8 enzimas que aparecen ahí son las que ustedes pueden usar o incorporar esa información
para ponerlo en los extremos terminales del vector de expresión, que van en el diseño del partidor. Ya nos vamos a dedicar una clase para diseñar partidores para el subcloning. Entonces, esa información que va en los partidores me va a permitir después, considerando estos un par, perdón, un par de enzimas de restricción, utilizarlas para el correcto, la correcta ligación del fragmento codificante en el vector de expresión, para darle tanto la orientación como respetar el marco de lectura. ¿Ya? Luego, otras características de este plasmidio, por ejemplo, tiene un origen de replicación aquí, tiene gen de resistencia para canamicina, tiene el operon LAC por acá, ¿ya? Que muchas veces también sirve para, en este caso no, pero en otros casos sirve para, por ejemplo, en el topo y en el PMTC, para la selección por color, ya que la correcta incorporación del material genético rompe o no deja que se forme bien la beta-galactosidasa, que tendría como sustrato el XGAL y el IPTG. De esa manera, si está la beta-galactosidasa, teñiría las bacterias de color azul. Las blancas son positivas porque la beta-galactosidasa no se expresó bien, o no se expresó, la verdad. Entonces ese material genético se incorpora acá, ahí les voy a mencionar cómo se eligen, ¿no es cierto?, cada una el par de enzimas de restricción. Y siendo más detallista, aquí tenemos en la región de múltiple clonamiento, donde están las 8 enzimas que se muestran acá arriba, que son desde CHO1 hasta BAMH1. Entonces aquí está CHO1, BAMH1. ¿Ya? Y acá abajo se muestra también algunos detalles como el marco de lectura para el partidor. ¿Ya? De hecho, estos partidores los venden como para después uno que ha hecho el subcloning corroborar el éxito de la incorporación de este trozo en la región, porque como flanquean acá, si nosotros hacemos el PCR del plasmidio vacío, vamos a tener un amplicón pequeño, mientras que si hacemos el PCR del recombinante, aquí vamos, por ejemplo, a agregar una proteína de 1000 kilobases, o sea, de 1000 bases, para bases, el PCR va a ser de 1050, por decirle. ¿Ya? Profe, tengo una duda. Diga. En este caso, cuando yo amplifico a través de un mensajero del cual no conozco la secuencia de la proteína, estoy ¿Vas a hacer una obligado biblioteca? a... Sí, estoy obligado a secuenciar. Siempre, siempre, porque dentro de tu biblioteca, si bien vas a secuenciar quizás de manera masiva, eh, eh, cuando tú seleccionas a una proteína para expresar de esta manera, tú debes tener conocimiento de su secuencia, ya sea aminoacídica, y teniendo ese dato tú puedes eventualmente tener antecedentes de cuál es su secuencia eh, nucleotídica, a pesar de, porque dependiendo del organismo, por ejemplo en bacterias, hay cierta, digamos, predilección por usar un cierto tipo de codones que en eucarionte no, y viceversa. Ok, y la otra pregunta es que en base a eso igual, a la secuencia de la proteína, yo igual tengo que decidir qué tipo de enzima de restricción utilizar, ¿no es cierto? Sí, eso lo vamos a ver en detalle en la sesión que tengo destinada para el diseño de partidores. Ah, ok. Gracias. ¿Ya? Sigamos, después tenemos otro vector más conocido por la población de la enzimología, que es el P15B, donde expresamos la proteína, la famosa FPasa. Y aquí, simplemente para que vean, aquí la caja múltiple clonamiento, si bien aparecen más enzimas, las que están destacadas en negrito son las que se deben utilizar. ¿Ya? Y aquí tenemos BAMH1, CHO1 y ND1. Es chiquitita, de hecho, si ustedes ven acá, son un par de bases, ¿ya? De hecho, hay que hacer corte primero con una, creo que, si mal no me acuerdo, es con el ND1 primero y después con BAMH1.
¿ya? Lo cual complica un poco las cosas. Otro detalle importante es que como estos son premios comerciales, podemos agregar elementos que nos pueden facilitar la expresión. O sea, perdón, la purificación. Como por ejemplo, una cola distina. Entonces, esta colita distina, podemos usar una cefarosa con níquel, y gracias al complejo coordinado que se forma entre la histidina y el níquel, esta proteína es retenida, el resto pasa de largo, ¿no es cierto? Y en un solo paso cromatográfico podemos purificar la proteína de interés. Y si la colita de distina te molesta, para los trabajos posteriores, tiene una caja acá de reconocimiento para trombina, la cual cortaría aquí, eliminando la cola histidina, y esa se elimina con tanto la enzima como la cola por cromatografía. ¿Ya? Está la caja de multiproclamamiento, y aquí una tablita donde se muestran una gran cantidad de vectores, ¿no es cierto? Mencionando los genes de resistencia, en este caso para ampicilina, también podemos encontrarlo para caramecina o ambos, ¿no? Aquí no se muestran, siempre es uno u otro, el tipo de promotor, ya, y si tiene algún tag, en este caso, ¿qué tenemos? Nose tag, GS tag, DBS, GIS, ya. También muestran la siguiente secuencia para proteasa. ¿Cómo funciona el sistema PET? El siguiente. Tenemos el genoma bacteriano, ya de en este caso, las familias de las BL21, donde dentro del genoma bacteriano expresan o tienen contienen información para la expresión de la T7 RNA polimerasa, ¿ya? Y esta está comandada por un operón que está bajo el control del represor LAC, ¿ya? Que está constitutivamente siendo expresado por parte del gen LAC que está acá, y forma este represor, y a su unión impide que la T7 RNA polimerasa pueda tanto sobreexpresar su propio gen, ya como se muestra acá, como también utilizar los blancos que puedan encontrarse en el sistema de expresión del vector. Entonces, cuando nosotros agregamos IPTG, desacopla la unión del represor en su blanco, ya sea dentro del plasmidio como del genoma. Pueden existir las dos estrategias. Entonces el IPTG desacopla esa unión, haciendo que la RNA polimerasa basal que exista pueda unirse, expresar más T7 RNA polimerasa, ¿ya? Y al haber una gran cantidad de esta enzima, se va a unir a los promotores de T7, expresando finalmente nuestra proteína de interés, ¿ya? Por eso el sistema es inducible. ¿Cuáles son los tipos de bacterias que mencionaba? En este sistema está el BL21 que les mencionaba, pero también en el tiempo han salido más descendientes de esta familia. Tenemos el BL21 de D3, D3 Plis, el TRXB de D3, y el otro así, cada uno con sus diferentes fenotipos y con aplicaciones, ¿ya? Y resistencia a antibióticos. Ya del D3 Plis son resistentes a cloranfenicol, luego a canemicina o una mezcla de ambos. Eso con respecto a la bacteria. Recordar que la otra resistencia, por ejemplo, si utilizáramos la D3 más el PET15, esta sería finalmente resistente a ampicilina. Y la característica principal es que son deficientes en proteasas. Aquí sale mencionada la roseta, que no aparece en la tabla, pero sí los puedo mencionar. Si se recuerdan, hice mención que algunos organismos tenían predilección de usar depósitos de codones. Entonces, lo que hicieron fue modificar una BL21
para que pudiera reconocer o utilizar en realidad codones que son de eucariontes, ¿ya? Algunos codones extraños o un poco habituales, esta bacteria los puede ocupar. Entonces, ya tenemos el plasmidio, el tipo de bacteriano resuelto. ¿Cómo vamos a realizar la producción de proteínas recombinantes? Aquí esto ya es parte del laboratorio. Tenemos por un lado ya la placa con la selección de bacterias. Con esto terminamos, chicos. Vamos a la hora. O lo dejamos de aquí y esto lo dejamos para la otra clase. Si no, sí, porque me quedan varias diapos relativas a esto. Ya le vamos a poner una cruz acá. Para que con esto comencemos la clase del miércoles. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos? Queridos estudiantes. ¿Y queridas estudiantes? No, profe, tengo una pregunta, pero creo que no es muy de acuerdo al tema. O aún no todavía. Aún no todavía. Ya, de todas Sí. maneras, nos vemos el miércoles tempranito, perdón, el viernes tempranito, y ahí continuamos con la segunda parte de esta clase y algunos problemas que han aparecido, no sé si por cambios de luna o la posición del sol. Pero fue un Profe, problema. Dígame. preguntaban delante, Christopher Aro, ¿en qué fecha comenzaban los prácticos? Juntamos este jueves para ponernos de acuerdo con el cuaderno de protocolo. A las 2:30 o a las 3, no sé. Ok, profe. Profe, Diga, ¿es posible que pueda subir su clase hoy día? ¿Esta? así al ¿La tiro 10. grabación? Sí.